Hola, mi nombre es Nati, soy profesora de yoga y meditación y soy chef de alimentación saludable. Y bienvenido al día número 5 del reto de buena voluntad by Nati. Hoy el desafío que te quiero poner, que me quiero poner a mí misma, creo que quizás también va a estar un poquito complicado. Este desafío de hoy, esta invitación de hoy, es a pedir disculpas por algún error que hayas cometido en el pasado y que quizás nunca pediste disculpas en ese momento, o quizás lo hiciste pero fueron unas disculpas que ofreciste no porque de verdad te naciera hacerlo, sino por compromiso, porque sabías que te convenía, pero te quedó el sinsabor de saber que cometiste ese error, que hiciste lo que hiciste, que hoy en día, después de que eso ya sucedió quizás hace pocos días, hace algunas semanas o hace meses o hace años, hoy en día todavía sientes como un saborcito amargo en tu boca y sabes que es necesario volver a entrar en contacto con esa persona o con esas personas que estuvieron involucradas en esa situación en donde a lo mejor te equivocaste y necesitas ofrecer disculpas, necesitas pedir perdón. Este desafío, ¿de dónde sale? ¿Por qué hoy les estoy invitando a que hagamos esto de pedir disculpas por algún error del pasado? Les voy a contar una anécdota de algo que me pasó a mí hace muchos años. Estoy casi segura de que la persona con la que estuve involucrada en esta situación a lo mejor ni se acuerda de esto hoy en día, pero es algo que siempre que yo me acuerdo de esa situación siempre me siento mal por la actitud que tuve yo en ese momento y siempre pienso, yo le debo una disculpa a esta persona y es algo que jamás he hecho y es algo que voy a hacer ahora a raíz de este desafío. Voy a llamar a esta persona, le voy a ofrecer mis disculpas y bueno, en algún momento les contaré cómo me va con eso. Les voy a contar qué fue lo que pasó hace muchos años, cuando mi hija estaba recién nacida, es decir, hace 20 años. Yo estaba con una prima. En ese momento yo tenía 20 años, mi prima tendría 16, tendría 14, no, tendría 15, 16 años tal vez mi prima en ese momento. Íbamos en una moto que la iba manejando mi prima. Ella era menor de edad en ese momento, pero la ciudad en la que ella vivía en ese entonces no era por fuera de la ley, no estábamos infringiendo ninguna norma de tránsito si un menor de edad manejaba una moto. Y la estaba manejando ella porque yo no tengo ni idea de manejar moto. Y mi prima íbamos a ir a algún lado, no sé para dónde íbamos. El caso es que teníamos que ir a algún lado y me fui con mi prima en la moto de los papás de ella. En un semáforo, en una esquina, no fue un semáforo, fue una esquina en donde había una señal de pare. Nosotras llevábamos la vía por esa calle. El carro que venía de la otra calle, de la calle en donde se intersectaban estas dos calles, el otro carro era el que tenía que respetar la señal de pare y no la respetó, se pasó la señal de pare y nos estrellamos. La moto en la que mi prima y yo íbamos se estrelló con el carro de esta otra persona y fue culpa de esta otra persona, no fue culpa de mi prima. Mi prima estaba manejando bien y ella llevaba la vía. Fue el otro conductor, el conductor del carro, el que no respetó la señal de pare y eso ocasionó que la moto en la que nosotras íbamos se chocara con este carro. Nosotras nos caímos de la moto, no nos pasó absolutamente nada. Afortunadamente no fue una caída muy aparatosa porque mi prima no iba rápido, mi prima iba manejando a una velocidad bastante moderada. El otro carro tampoco iba muy rápido, entonces la caída no fue grave, no nos pasó nada. Yo recuerdo que a ninguna de los dos, ni un raspón, ni fracturas, nada. La moto, lo más grave que le pasó a la moto fue que uno de los espejos retrovisores se partió, pero no le pasó nada más a la moto. Al carro con el que nos estrellamos, creo que tampoco le pasó mucho. Y bueno, el caso es que cuando nos levantamos del piso, nos dimos cuenta que a ninguna de las dos le había pasado nada. Mi prima
estaba muy asustada porque la que iba manejando la moto era ella, y ella me dijo, por favor, llama a mis papás a avisarles, yo no soy capaz, me da susto llamar a mis papás. Y mi respuesta, sin pensar ni siquiera un nanosegundo, porque no me demoré nada en pensar, simplemente reaccioné, mi respuesta fue, no, yo no voy a llamar, hágase responsable usted. Usted era la que iba manejando y está en la moto de sus papás, llámelos usted. Mi prima se quedó pasmada, yo creo, pero ella no me dijo nada, o sea, claramente, y hoy miro hacia atrás y hoy digo, qué insensible fui, o sea, sí, la moto era de los papás de ella, sí, la que iba manejando era ella, pero ella no cometió ningún error, yo tampoco, yo simplemente iba de pasajero, ninguna, o sea, nosotras no cometimos ninguna imprudencia, y la necesidad de ella de decirme en ese momento, por favor, llama tú a mis papás que a mí me da miedo, pues era simplemente eso, ¿no? Era como, es que me da miedo. El papá de mi prima es un señor, es una persona muy seria y es una persona como muy inexpresiva y es como uno de esos papás que dan miedo. Y yo creo que fue precisamente por eso que mi prima me pidió el favor, me dijo, por favor, llámalos tú porque yo no soy capaz de llamarlos. Y yo creo que sentí el miedo de ella y de inmediato dije, no, yo no voy a llamar. Pero hoy digo, Natalia, o sea, ¿por qué no pudiste llamar? Si tu prima, en ese momento les digo, mi prima era menor de edad, tenía 15, 16 años, yo tenía 20, y pues era simplemente llamar a informar, porque como les digo, ni fue una imprudencia de tránsito cometida por ninguna de nosotras dos, a ninguna de las dos le pasó nada, la moto tuvo un rasguño, se le quebró el espejo, pero era algo reparable y era algo que no era nada del otro mundo. A la persona que iba en el otro carro tampoco le sucedió nada. Era simplemente como apoyar a mi prima, ¿no? Como darle la mano, como decirle, bueno, sí, yo llamo, yo informo. Finalmente mi prima se armó de valor, llamó a sus papás, les informó, los papás no le dijeron absolutamente nada, a los 10 minutos llegaron a donde nosotras estábamos y bueno, se solucionó ese tema y nosotras nos fuimos para la casa con mis tíos, con los papás de mi prima y ya, no pasó nada, no pasó absolutamente nada, a nadie le pasó nada grave, pero, mis papás no le dijeron, mis tíos no le dijeron absolutamente nada a mi prima, los papás de ella, no la regañaron, no la castigaron, no le dijeron nada porque entendieron que había sido un accidente y entendieron que no había sido culpa de ella y fue algo que le hubiera podido pasar a cualquier persona, ¿no? Entonces no pasó a mayores, nadie se enojó, nadie se molestó, nadie quedó castigado, no pasó al final nada. Y eso, como les digo, eso sucedió hace 20 años y hasta el sol de hoy, cada vez que yo me acuerdo de esa situación, cada vez que me acuerdo de la cara de mi prima diciéndome por favor llama a todos mis papás y mi respuesta súper severa, súper insensible, decirle no, llame usted, siempre es algo que me hace sentir terrible. Vuelvo y les digo, yo creo que hoy en día mi prima sí seguramente se acuerda de esto, pero yo no creo que mi prima guarde ningún rencor, ninguna rabia, no creo, ya me daré cuenta cuando la llame a ofrecerle mis disculpas, pero es algo que es una culpa que yo cargo desde entonces y me siento muy mal por no haberle dado una mano a mi prima en ese momento, por no haberla apoyado, por haber sido tan insensible, por no haberme puesto en sus zapatos, por haber pensado solamente en mí, por haber sido tan egoísta en ese momento, por haber sido tan soberbia de decirle no, es la moto de sus papás y son sus papás y usted iba manejando y es su problema. Y me siento mal por eso. Y aunque creo que quizás mi acto de llamar a mi prima 20 años después a ofrecerle disculpas probablemente en nada va a cambiar su vida, probablemente pues nada, yo no creo que ella haya seguido recordando esta situación, yo creo que probablemente ni se acordará, no creo que vaya a cambiar nada en su vida, pero yo pienso que para mí sí va a ser importante liberarme de esa culpa, liberarme de ese resentimiento, liberarme de perdonarme a mí misma. Más que ofrecerle disculpas a mi prima,
creo que se trata de perdonarme a mí misma por haber sido la Natalia que fui en ese momento, por haber tenido la reacción que tuve en ese momento con mi prima. Así que esta pequeña confesión, esta anécdota que les acabo de compartir, seguramente les ayuda también a ustedes para traer a su memoria y a su mente algún momento en el que cometieron un error, que puede haber sido un error no tan relevante como creo yo que fue este en ese momento, o puede haber sido algo más complejo, algo más trascendental. Nunca es tarde para ofrecer una disculpa. Y si lo van a hacer, si encuentran esa situación y saben que hay alguien a quien tienen que llamar a ofrecerle una disculpa y deciden hacerlo, háganlo si de verdad les nace hacerlo. Háganlo si realmente sienten el deseo y les nace en su corazón llamar a esa persona a ofrecerle una disculpa. Si esto es algo que ustedes van a hacer simplemente para chulear como cumplido este desafío, o simplemente para salir después a contar, a decir, ay, yo pedí disculpas por un error que cometí hace mucho tiempo y llenarse el ego ustedes con esa acción, no lo hagan. Si no les nace hacerlo, es mejor que no lo hagan. Mi invitación es a que se armen de valor, dejen de lado el ego. Si todavía es algo que ustedes creen que les va a costar muchísimo ofrecer esas disculpas, respiren profundo, repítanse ustedes mismos, esto fue un error que cometí en el pasado, la persona que yo era en el momento en el que cometí este error no soy la misma persona hoy en día, y nunca es tarde para ofrecer una disculpa. Si la persona a la que van a llamar a disculparse ni siquiera se acuerda de la situación que ustedes van a mencionar, ni siquiera tiene ningún resentimiento, ningún rencor, pues qué bueno, qué maravilla. Si esa persona todavía se siente molesta por esa situación, pues bueno, esta es una súper buena oportunidad para que ustedes de verdad le expresen a esa persona que están arrepentidos, que saben que se equivocaron, y seguramente esa persona también se va a sentir mejor después de que ustedes se disculpen. Así que ese es el desafío que te tengo para el día de hoy en este reto de Buena Voluntad by Nati. Anímate a hacerlo, no lo eches en saco roto. Y me encantaría que después me escribas, me contactes a través de alguna de mis redes y me cuentes cómo te fue con este desafío. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por estar aquí y nos escuchamos mañana en el día número 6 de nuestro reto. Que tengas lindo día.